El aroma del café expreso y los cornetti calientes inundaba la pequeña cafetería en la que llevaba trabajando 3 meses. Mis manos se movían automáticamente, limpiando la encimera de mármol que había visto días mejores, mientras mi mente divagaba hacia la pila de facturas que me esperaban en mi pequeño apartamento. La hora punta de la mañana había terminado, dejando solo el suave zumbido de la máquina de café expreso y el sonido lejano del tráfico que se colaba por la puerta abierta. Estaba limpiando el mismo sitio por tercera vez cuando lo oí. Una vocecita, vacilante pero decidida, que provenía de algún lugar cerca de mi cadera. «Scusa, señorita». Bajé la mirada y encontré un par de ojos oscuros y serios que me miraban fijamente. El niño no podía tener más de 6 años, con el pelo negro que le caía sobre la frente y una expresión demasiado solemne para alguien tan joven. Llevaba ropa cara, un jersey azul marino sobre una camisa blanca impecable, unos zapatos de vestir diminutos que probablemente costaban más que mi alquiler mensual. Todo en él gritaba dinero y cuidados exquisitos. Todo excepto la soledad de esos ojos casi. «Hola, Piccolo», le dije, agachándome a su altura. Mis rodillas protestaron por el movimiento después de horas de pie, pero su cara merecía la molestia. «¿Te has perdido? ¿Dónde están tus padres?» Él negó con la cabeza, sin apartar esos ojos oscuros de los míos. «No me he perdido. Estoy con mi papá. Está fuera hablando por teléfono. Siempre está hablando por teléfono». La última parte salió con tal resignación que se me encogió el corazón. «Ya veo. ¿Y cómo te llamas?» «Luca. Luca Maldivano». Lo dijo con la pronunciación cuidadosa de un niño al que le han enseñado a estar orgulloso de su nombre. «¿Y el tuyo?» «Esmeralda. Esmeralda Ruiz». Le ofrecí mi mano formalmente y él la estrechó con una seriedad que me hizo querer sonreír y llorar al mismo tiempo. «Encantada de conocerte, Luca Maldivano. Tienes un nombre muy bonito», dijo inclinando la cabeza y estudiándome con una intensidad que resultaba casi inquietante en alguien tan joven. «¿Trabaja aquí todos los días?» «La mayoría de los días, sí». «¿Por qué lo pregunta?» Miró por encima del hombro hacia la puerta y luego volvió a mirarme. Cuando habló, su voz se redujo a un susurro conspirador. «Porque creo que ahora vendremos aquí a menudo. Es un buen lugar». Antes de que pudiera preguntarle qué lo hacía bueno, una sombra se proyectó sobre la puerta. Levanté la vista y sentí que el aire se me escapaba de los pulmones. El hombre que estaba en la entrada era alto, fácilmente superaba el 1,80 m, con hombros anchos que llenaban el marco de la puerta. Su cabello oscuro estaba peinado hacia atrás, dejando al descubierto un rostro que parecía esculpido en mármol. Todo ángulos marcados y belleza peligrosa. Mandíbula fuerte, nariz recta, pómulos altos, pero fueron sus ojos los que me dejaron paralizada, oscuros como el café expreso, intensos y evaluadores. Me recorrieron con una mirada tan minuciosa que me hizo sentir un cosquilleo en la piel. Llevaba un traje gris oscuro que probablemente costaba más de lo que yo ganaba en 6 meses. El tipo de sastrería que provenía de maestros italianos, no de grandes almacenes. Un reloj de platino reflejaba la luz en su muñeca. Todo en él irradiaba poder, control, peligro. «Luca». Su voz era profunda, con un tono de acero bajo el suave acento italiano. «¿Qué te he dicho sobre alejarte?» «No me he alejado, papá. He entrado para ver a la señora». La mano de Luca encontró la mía. Sus pequeños dedos se cerraron alrededor de mi palma con una posesividad sorprendente. «Esmeralda, ¿no es un nombre bonito?» Los ojos del hombre se posaron en nuestras manos unidas, y algo peligroso brilló en su rostro antes de que su expresión se suavizara y se volviera cuidadosamente neutral. Entró completamente en la cafetería y me di cuenta de lo pequeño que era el espacio, de cómo su presencia parecía consumir todo el oxígeno. «Mis disculpas por la intrusión de mi hijo, señorita». Inclinó ligeramente la cabeza, un gesto que logró ser a la vez cortés y autoritario. Luca soltó la mano de la señora. «Tenemos que irnos». Pero Luca la agarró con más fuerza. «¿No podemos quedarnos, papá? Solo para tomar un café. Dijiste que querías un café». Observé la lucha interna que se reflejaba en el rostro del hombre. La irritación por ser manipulado por un niño de 6 años se enfrentaba a lo que parecía un afecto renuente. Finalmente suspiró, un sonido de derrota que suavizó sus rasgos por un momento. «Un café». Me miró directamente por primera vez desde que entró, y la fuerza de esa mirada me dejó sin aliento. «Si a la señorita no le importa». «Por supuesto que no». Logré recuperar la voz y con delicadeza liberé mi mano del agarre de Luca
para pasar detrás del mostrador. ¿Qué le sirvo, señor? Maldivano. Dante Maldivano. Se acercó al mostrador con fluida elegancia. Apartó una silla para Luca y luego se sentó a su lado. Espresso, doble, sin azúcar, y para el joven caballero. El rostro de Luca se iluminó. Chocolate caliente con malvaviscos extra. Miré a su padre en busca de confirmación. Dante asintió una vez, con expresión impenetrable. Hoy se ha portado bien, se lo ha ganado. Esa simple afirmación, el orgullo silencioso que se escondía tras las palabras, me reveló más sobre su relación que cualquier larga explicación. Era un hombre que se fijaba en el comportamiento de su hijo, que recompensaba las buenas decisiones, un padre atento. Mientras preparaba sus bebidas, era muy consciente de su presencia, de la charla de Luca, que le contaba a su padre algo que había visto durante su paseo, de las respuestas bajas de Dante, su atención claramente dividida entre su hijo y el teléfono, que no dejaba de vibrar en su bolsillo, de la forma en que mis manos temblaban ligeramente mientras cubría el chocolate caliente con malvaviscos, más de los que Luca había pedido. Cuando llevé las bebidas a la mesa, Luca me sonrió. Gracias, Esmeralda. Mira, papá, malvaviscos extra. Ya lo veo. La mirada de Dante se desplazó de la taza a mí, y por un momento vi algo de ternura en esos ojos oscuros. Gracias, señorita. ¿Cuánto le debemos? Le dije el precio y él sacó una cartera de cuero llena de billetes. Me dio mucho más de lo que costaban las bebidas, rechazando mi intento de darle el cambio. Quédeselo por su amabilidad con mi hijo. Señor, es demasiado. Insisto. Su tono no dejaba lugar a discusiones. Luego, para mi sorpresa, añadió, no se encariña fácilmente con la gente. Debes de haberle causado una gran impresión. Antes de que pudiera responder, su teléfono volvió a vibrar. Esta vez, miró la pantalla y su expresión se endureció, volviéndose fría y distante. Respondió rápidamente en italiano, con un tono de voz que no pude oír bien, pero que me produjo un escalofrío. Negocios. El tipo de negocios que hacen que los hombres hablen en códigos y miren por encima del hombro. Luca sorbió su chocolate caliente, aparentemente sin inmutarse por la transformación de su padre. Se había acostumbrado a esto, me di cuenta. Acostumbrado a las llamadas telefónicas, a los cambios repentinos de atención, al muro que se levantaba entre ellos cada vez que el mundo exterior se entrometía. Cuando Dante terminó la llamada, se levantó bruscamente. Luca, termina tu bebida. Tenemos que irnos. Pero papá, ahora figlio. La autoridad en su voz era absoluta. Luca bajó los hombros, pero obedeció y se bebió el resto del chocolate caliente, con malvaviscos y todo. Cuando se levantó, me miró con esos dos ojos solemnes. ¿Estarás aquí mañana, Esmeralda? Yo trabajo casi todos los días, Piccolo. Si vienes, probablemente estaré aquí. Asintió, satisfecho, y luego hizo algo que nos sorprendió tanto a mí como a su padre. Rodeó el mostrador y me rodeó la cintura con los brazos en un abrazo rápido y feroz. Gracias por los malvaviscos extra y por hablarme como si fuera una persona, no solo un niño. Esa sencilla frase me rompió un poco el corazón. Le devolví el abrazo y mi mano acarició automáticamente su cabello oscuro. De nada, Luca. Cuando te vas, yo voy. Cuando se separó, levanté la vista y vi a Dante mirándonos con una expresión que no pude descifrar. Algo entre sorpresa y sospecha, y algo más. Algo casi parecido al anhelo. Despídete, Luca. Ariadna Esmeralda. Luca saludó con entusiasmo mientras la mano de su padre se posaba en su hombro, guiándolo hacia la puerta. En el umbral, Dante se detuvo. Me miró, sus ojos oscuros sostuvieron los míos durante un instante demasiado largo. Bua jornada, señorita Ruiz. Luego se fueron, dejando solo el aroma persistente de una colonia cara y la generosa propina en mi mostrador. Debería haber sabido entonces que no se trataba de un simple encuentro. Debería haber reconocido la forma en que Luca me había mirado, con la extraña habilidad de un niño para ver lo que los adultos intentan ocultar. Debería haber entendido la advertencia en la expresión cuidadosamente controlada de Dante. Pero yo solo era una trabajadora de cafetería de un barrio obrero que intentaba pagar el alquiler y sobrevivir un mes más en una ciudad que machacaba y escupía a gente como yo a diario. ¿Qué podía querer un hombre como Dante Maldivano, con sus trajes caros, sus ojos peligrosos y su hijo solitario, de alguien como yo? Pronto lo descubriría, porque Luca cumplió su palabra. Volvieron al día siguiente,
y al otro, y al otro. Cada visita seguía el mismo patrón. Luca entraba primero, con el rostro iluminado al verme. Dante le seguía, siempre con el teléfono en la mano y la expresión controlada. Pedían un espresso doppio para él, chocolate caliente con malvaviscos extra para Luca. Se sentaban. Luca charlaba. Dante escuchaba con media atención mientras atendía llamadas. Y cada día me encontraba observándolos un poco más de cerca, fijándome en cómo la mano de Dante se extendía automáticamente para sujetar a Luca cuando éste saltaba con demasiado entusiasmo en su silla, en cómo su expresión se suavizaba casi imperceptiblemente cuando su hijo se reía, en cómo cortaba el corneto de Luca en trozos perfectos del tamaño de un bocado sin que se lo pidieran, porque sabía que a su hijo le gustaba así. Pequeños gestos de cariño de un hombre que, por lo demás, parecía hecho de hielo y control. También me fijé en otras cosas. La forma en que Dante apretaba la mandíbula cuando aparecían ciertos nombres en su teléfono. La sombra que se cruzaba por su rostro cuando Luca hacía preguntas inocentes sobre su madre. La cuidadosa distancia que mantenía con todos en la cafetería, incluyéndome a mí, como si la proximidad en sí misma fuera peligrosa. Era un hombre con muros tan altos que ni siquiera él podía ver por encima de ellos. 3 semanas después de aquel primer encuentro, Dante Maldivano cambió las reglas. Estaba cerrando la cafetería, limpiando las mesas bajo la luz dorada del atardecer, cuando sonó el timbre de la puerta. Levanté la vista, esperando a un cliente de última hora, y vi a Dante de pie en la entrada, solo, sin Luca saltando a su lado, sin el teléfono pegado a la oreja, solo Dante con otro traje impecable, esta vez azul marino, mirándome con esos intensos ojos oscuros. En realidad estamos cerrados, señor Maldivano, le dije, con el pulso acelerándose inexplicablemente. Pero puedo prepararle un espresso rápido si lo desea. No es por eso por lo que estoy aquí. Entró y de repente, la cafetería pareció más pequeña, más íntima. La luz del sol que se desvanecía se reflejaba en los rasgos afilados de su rostro y hacía que sus ojos parecieran casi negros. He venido a hablar con usted sobre mi hijo. Sentí un nudo de preocupación en el estómago. ¿Está bien, Luca? ¿Ha pasado algo? Físicamente está bien. Dante se acercó. Cada paso era deliberado y medido, pero se ha encariñado contigo. Pregunta por ti constantemente. Insiste en que vengamos aquí todos los días, incluso cuando no nos viene bien. Ayer hizo un dibujo tuyo en el colegio. Sacó un trozo de papel doblado del bolsillo de su chaqueta y me lo tendió. Lo cogí con dedos temblorosos y lo desdoblé para ver el dibujo de un niño. Yo detrás del mostrador, con una sonrisa enorme y unos rizos oscuros y rebeldes. Luca lo había firmado con letras cuidadas. Esmeralda, mi amiga. Es muy bonito, dije en voz baja, trazando las líneas de crayón con la yema del dedo. Es un artista maravilloso. Se está volviendo dependiente de ti. La voz de Dante se había vuelto fría, distante. Y eso es peligroso. Levanté la vista bruscamente. ¿Peligroso? Tiene 6 años y se siente solo. Lo único que quiere es una madre. La palabra salió dura, amarga. Quiere lo que no puede tener, lo que yo no puedo darle, y tú lo estás empeorando al animarlo. La ira ardió en mi pecho. Dejé el paño que sostenía y crucé los brazos, mirándolo a los ojos sin pestañear. No estoy animándole a nada, solo a la bondad humana básica, algo de lo que parece que no recibe lo suficiente. Los ojos de Dante brillaron peligrosamente. No sabes nada sobre cómo crío a mi hijo. Sé que se ilumina cuando alguien le presta atención. Sé que está hambriento de afecto y conexión. Sé que está desesperado por tener una vida normal en una vida que claramente no lo es. Di un paso adelante, sin importarme de repente que este hombre pudiera arruinarme con una sola llamada telefónica. ¿Qué le pasó a su madre, señor Maldivano? La temperatura de la habitación pareció bajar 10 de grados. La expresión de Dante pasó de fría a glacial y su cuerpo se tensó con una furia apenas controlada. Eso, dijo con voz mortalmente tranquila, no es asunto suyo. Me incumbe cuando su hijo me abraza como si fuera su salvavidas, cuando me hace preguntas sobre la familia y la felicidad que no sé cómo responder, cuando mira a su padre con ojos demasiado viejos y tristes para un niño. Basta. Suficiente. Esa única palabra resonó como un latigazo. Eres una camarera a la que ha visto unas cuantas veces. No eres su familia. No eres su amigo. No eres nada para él ni para mí.
Las palabras deberían haberme dolido. Estaban destinadas a doler. Lo noté por la precisión con la que las pronunció, pero vi algo más bajo su ira: miedo. Este hombre poderoso y peligroso tenía miedo. Si eso es cierto, dije en voz baja, entonces, ¿por qué estás aquí? Si no soy nada, si el apego de Luca no significa nada, ¿por qué molestarse en advertirme? Apretó la mandíbula con tanta fuerza que pude ver cómo le temblaba el músculo. Durante un largo momento, nos quedamos allí, en la cafetería vacía, enzarzados en una silenciosa batalla de voluntades. El aire entre nosotros se sentía cargado, eléctrico, denso, lleno de tensiones tácitas. Finalmente, Dante volvió a meter la mano en la chaqueta y sacó una tarjeta de visita. La dejó sobre la barra, entre nosotros, con deliberado cuidado. Si realmente te preocupa el bienestar de Luca, dijo, con la voz aún muy controlada, te harás menos disponible, trabajarás en turnos diferentes, estarás ocupada cuando vengamos. Deja que se olvide de ti antes de que salga herido. Y si no lo hago, algo peligroso brilló en sus ojos. Entonces me aseguraré de que lo hagas. Protejo a mi hijo de las amenazas, señor Ruiz. De todas las amenazas. Se dio la vuelta y se dirigió hacia la puerta, sus pasos resonando en el silencioso espacio. Pero en el umbral se detuvo sin volverse. Por si sirve de algo, dijo, con voz más suave ahora, casi arrepentida. Habla de ti como solía hablar de ella antes de que se marchara, antes de que le rompiera el corazón y le enseñara que la gente se marcha. Miró por encima del hombro y el dolor en sus ojos me dejó sin aliento. No dejaré que vuelva a pasar por eso, ni siquiera por alguien que le hace sonreír como tú. Entonces se marchó, dejándome sola en la cafetería vacía con un dibujo infantil en una mano y una tarjeta de visita en la otra. Miré la tarjeta, papel sencillo, elegante y caro. Solo un nombre y un número de teléfono. Dante Maldivano. Sin cargo, sin nombre de empresa, solo su nombre. Como si eso fuera suficiente. Como si todo el mundo supiera ya quién era y a qué se dedicaba. Debería haber hecho caso a su advertencia. Debería haber pedido otros turnos. Haberme hecho la discreta. Haber protegido mi corazón del inevitable dolor de perder la alegre presencia de Luca en mi día a día. Pero aquella noche, tumbada en mi pequeño apartamento con las facturas esparcidas sobre la mesa de café de segunda mano, no podía dejar de pensar en un niño pequeño con ojos oscuros demasiado maduros para su edad, un niño que había sido abandonado por su madre y que ahora vivía tras los muros construidos por un padre demasiado dañado como para dejar acercarse a nadie. No pude hacerlo, no pude darle la espalda a ese niño, al diablo con las consecuencias. Al día siguiente, cuando Luca irrumpió por la puerta de la cafetería con su entusiasmo habitual, yo estaba lista con chocolate caliente y malvaviscos extra. Y cuando Dante lo siguió, con una expresión cuidadosamente neutra, lo miré a los ojos con firmeza y desafío. Él vio el desafío en mi mirada, lo reconoció y algo cambió en su expresión, algo entre resignación y respeto a regañadientes. El juego había comenzado. Durante las semanas siguientes, Dante intentó todo lo posible para desalentar el apego de Luca. Se sentaba en la mesa más alejada de la barra, obligando a Luca a quedarse a su lado en lugar de quedarse cerca de mí. Programaba sus visitas para las horas más concurridas de la cafetería, cuando yo apenas tenía tiempo para intercambiar más que unas pocas palabras. Traía trabajo, esparcía papeles por la mesa y exigía a Luca que se mantuviera callado mientras él se ocupaba de sus asuntos. Pero Luca estaba decidido. Esperaba pacientemente a que hubiera un momento de calma entre la multitud y entonces veía su oportunidad para venir a hablar conmigo. Me traía dibujos para colgar detrás de la barra. Me contaba historias sobre el colegio, sobre la tortuga a la que había llamado Leonardo, sobre los libros que estaba leyendo. Y poco a poco, a pesar de los esfuerzos de su padre, se fue ganando un hueco en mi día a día. Dante lo veía con creciente frustración. Lo notaba en la tensión de sus hombros, en el fruncido de sus cejas, pero nunca le prohibió explícitamente a Luca que hablara conmigo. Nunca montó una escena ni le dio ultimátums. Porque, a pesar de todo, Dante Maldivano quería a su hijo, y su hijo estaba más feliz de lo que había estado en meses. Era un jueves por la tarde, inusualmente tranquilo, cuando todo volvió a cambiar. Luca había terminado su chocolate caliente y me estaba enseñando un nuevo dibujo cuando sonó el teléfono de Dante. Echó un vistazo a la pantalla y su actitud cambió por completo.
Era claramente la llamada que estaba esperando. Se levantó de golpe. Luca, quédate aquí. No te muevas. Estaré justo ahí fuera. Y se fue, paseándose por la acera frente a la cafetería. Su voz era demasiado baja para que yo la oyera, pero su lenguaje corporal lo decía todo. Tensión, ira, violencia controlada a duras penas. Luca observaba a su padre a través de la ventana, con su carita preocupada. Últimamente está muy preocupado, dijo en voz baja, casi para sí mismo, más de lo habitual. La semana pasada oí un no por teléfono, algo sobre amenazas y territorios y mantenerme a salvo. Se me heló la sangre. Luca, no pasa nada. Me interrumpió mirándome con esos dos ojos tan comprensivos. Sé lo que hace papá, lo que hace nuestra familia. No soy tonto. Tienes 6 años, casi 7. Lo dijo con tal seriedad que tuve que contener una sonrisa triste. Y siempre lo he sabido. Papá intenta protegerme de ello, pero oigo cosas, veo cosas. Extendió la mano y me tocó la mano, que descansaba sobre la encimera. Por eso me gusta venir aquí. Aquí todo es normal. Tú eres normal. No me miras y ves peligro o legado ni nada de eso. Solo me ves a mí. La sencillez de eso, la desgarradora sabiduría, me hizo un nudo en la garganta. Te veo, Piccolo, y lo que veo es a un niño valiente, inteligente y amable, que merece ser solo un niño a veces. Ojalá. Empezó a hablar, luego se detuvo y se mordió el labio. ¿Qué deseas? Miró a su padre, que seguía paseándose y gesticulando bruscamente con la mano libre. Luego volvió a mirarme. Ojalá pudieras formar parte de nuestra familia. Papá también necesita a alguien, solo que no lo sabe. Antes de que pudiera responder, Dante terminó su llamada y volvió al café. Su expresión era sombría, preocupada, y cuando sus ojos encontraron los míos, vi algo que me dejó sin aliento. Cálculo, decisión. La mirada de un hombre que acaba de tomar una decisión irreversible. Luca, recoge tus cosas. Tenemos que irnos ya. Había algo en su voz que hizo que Luca se apresurara a obedecer sin sus habituales protestas. Cogió su mochila, me saludó con la mano rápidamente y se dirigió hacia la puerta. Pero Dante no le siguió inmediatamente. Se acercó a la barra lo suficiente como para que pudiera oler su colonia, cara y amaderada. Lo suficientemente cerca como para ver los destellos dorados de sus ojos oscuros. Tenemos que hablar, dijo en voz baja, como es debido. No aquí. No con interrupciones. Sacó otra tarjeta de visita. Esta tenía una dirección escrita a mano en el reverso. Ven a esta dirección mañana por la noche, a las 8 p.m. Vamos a llegar a un acuerdo, tú y yo. Y si no voy, su sonrisa fue fría, peligrosa y de alguna manera triste al mismo tiempo. Vendrás porque, a pesar de mis advertencias, a pesar de todas las razones racionales para mantenerte alejada, te preocupas por mi hijo y quieres saber qué pasa después. Se inclinó hacia mí, bajando la voz hasta casi un susurro, igual que yo quiero saber por qué no huyes cuando todos los demás lo hacen. Luego se marchó, siguiendo a Luca hacia la luz del atardecer, dejándome con una dirección, el corazón acelerado y la certeza de que mañana por la noche todo cambiaría. La dirección me llevó a un barrio por el que solo había pasado en coche, en el que nunca me había detenido. Dinero antiguo, del tipo que no necesita demostrar nada. Calles arboladas, puertas de hierro, casas que habían permanecido en pie durante generaciones, acumulando historia y secretos a partes iguales. La finca Maldivano se encontraba detrás de altos muros coronados por cámaras de seguridad que seguían mi aproximación. Cuando pulsé el timbre de la puerta, una voz respondió inmediatamente, como si me estuvieran esperando. Gnome, Esmeraldo Ruiz, el señor Maldivano me espera. La puerta se abrió silenciosamente, revelando un largo camino bordeado de setos perfectamente cuidados. Al final se alzaba una villa que me dejó sin aliento. 3 pisos de piedra color miel y ventanas en arco con hiedra trepando por las paredes y luces que brillaban cálidamente desde el interior. No era solo riqueza, era un legado, historia, poder acumulado durante generaciones. Casi di media vuelta, casi corrí de vuelta a través de esas puertas y nunca miré atrás. Pero pensé en Luca, en sus 2 ojos solemnes y su brillante sonrisa, y obligué a mis pies a seguir moviéndose. La puerta principal se abrió antes de que pudiera llamar. Allí estaba un hombre mayor, distinguido con un traje formal, con el pelo canoso y unos ojos amables
que me recordaban dolorosamente a Luca. Señorita Ruiz, benvenuta. Soy Marco Maldivano, el padre de Dante. Por favor, pase. El padre de Dante. El casamentero que Nonno Luca había mencionado de pasada. Esperaba a alguien severo, intimidante, no esta cálida bienvenida y esta sonrisa amable. Gracias por recibirme, señor Maldivano. Por favor, llámeme Marco. Cualquiera que haga sonreír a mi nieto como usted lo hace se ha ganado ese derecho. Me acompañó al interior a través de un vestíbulo de mármol con una amplia escalera. Dante está en su estudio, pero primero, venga, Luca te está esperando. Luca todavía está despierto. Ya pasó su hora de acostarse. Seguro. La sonrisa de Marco se volvió cómplice. Es posible que haya convencido a su padre de que tenía que quedarse despierto hasta tarde para hacer los deberes, y que su padre se lo haya permitido, sabiendo perfectamente que los viernes no hay deberes. Me condujo por un pasillo lleno de fotografías familiares. Ambos han estado esperando tu llegada, aunque solo uno de ellos lo admite. Llegamos a unas puertas dobles y Marco las abrió para revelar una acogedora biblioteca. Las estanterías con libros cubrían todas las paredes, solo interrumpidas por una chimenea donde las llamas bailaban alegremente. Y en el centro de todo, sobre una lujosa alfombra, estaba sentado Luca, rodeado de coches de juguete y bloques de construcción. Levantó la vista cuando entramos y su rostro se transformó. Esmeralda, ¿has venido? Le dije a papá que vendrías, pero él dijo que quizá te daría miedo nuestra casa tan grande. Se levantó de un salto y corrió hacia mí, agarrándome de la mano. Ven a ver lo que estoy construyendo. Es una ciudad con una cafetería justo en el centro. Esa es tuya. ¿Ves? Me arrastró hasta su creación, parloteando emocionado sobre cada edificio, cada pequeño detalle que había incluido. Me arrodillé a su lado en la alfombra, genuinamente impresionada por la complejidad de su diseño. Es increíble, Luca. Tienes mucha imaginación. Papá dice, lo he heredado de... No. Él también solía construir cosas antes. Se calló, mirando a su abuelo, antes de que me hiciera viejo y perezoso. Marco terminó con un guiño. Ahora solo observaba a mi brillante nieto crear obras maestras. Miró su reloj con teatralidad. Acabo de recordar que tengo que hacer una llamada importante. Esmeralda, ¿te importaría quedarte con Luca unos minutos? No me gustaría dejarlo solo. Abrí la boca para decir, por supuesto, y capté el brillo en los ojos de Marco. Era intencionado, calculado. Le estaba dando a Luca tiempo conmigo mientras mantenía a Dante esperando. Por supuesto, señor Marco, tómese su tiempo. Después de que se marchara, Luca y yo jugamos con su ciudad. Me contó historias sobre las personitas que vivían allí, sobre su vida cotidiana y sus dramas, cosas normales, cosas bonitas, el tipo de juegos imaginativos que cualquier niño podría jugar, excepto que este no era un niño cualquiera. Era el heredero de algo que yo apenas empezaba a comprender. Esmeralda. La voz de Luca se volvió tranquila, seriosa. ¿Crees que papá volverá a ser feliz alguna vez? La pregunta me pilló desprevenida. ¿Qué te hace pensar que no es feliz, Piccolo? A veces sonríe, pero nunca le llega a los ojos, ¿sabes? No como cuando me mira a mí. ¿O cuándo? Dudó. No importa. ¿O cuándo qué? Luca se mordió el labio y luego decidió ser valiente. Cuando cree que no lo estoy mirando y te mira en la cafetería, sus ojos se suavizan por un segundo antes de recordar que debe volver a ser duro. Mi corazón se detuvo. Luca, no creo que sepa lo que veo. Soy bueno observando a la gente. Es mi forma de mantenerme a salvo. Una afirmación tan desgarradora viniendo de alguien tan joven. Y veo cómo te mira, como si tal vez pudieras hacer desaparecer su tristeza. Antes de que pudiera responder, una voz atravesó el cálido aire de la biblioteca como una navaja. Luca, ya pasó tu hora de acostarte. Levanté la vista y vi a Dante de pie en la puerta, con una expresión cuidadosamente neutra. Pero sus ojos, esos ojos oscuros, ardían con algo que no podía identificar mientras se movían de su hijo a mí, arrodillados uno al lado del otro en el suelo. Pero papá, Esmeralda acaba de llegar. A la cama ya. La verás mañana. Mañana. Esa única palabra quedó suspendida en el aire, como una promesa y una amenaza. Me estaban dando permiso para volver, al tiempo que me recordaban quién tenía todo el poder aquí. Luca, reconociendo el tono que no admitía réplica, suspiró dramáticamente. Me abrazó rápida y ferozmente, susurrando,
Gracias por venir contra mi hombro. Luego se marchó, caminando con dificultad hacia la puerta donde le esperaba su padre. En el umbral, la mano de Dante se posó en el hombro de su hijo con ternura automática. Bonate figlio. Dulces sueños. Buenas noches, papá. No la cagues, ¿vale? Luego se marchó antes de que Dante pudiera responder, dejándonos solos en la biblioteca iluminada por la chimenea. Dante cerró la puerta con un suave clic. El sonido sonó definitivo, como si nos sellara juntos. Cruzó hacia el sofá de cuero cerca de la chimenea y se sentó, indicándome con un gesto que tomara la silla de enfrente. Vino, me ofreció, con voz cuidadosamente educada. No, gracias. Prefiero mantener la cabeza despejada. Una leve sonrisa tocó sus labios. Inteligente. Siempre debes mantener la cabeza despejada cuando trates con hombres como yo. ¿Hombres como usted? Le desafié, sentándome en la silla que me había indicado, pero manteniendo la espalda recta y en guardia. ¿Qué tipo de hombres son esos, señor Maldivano? Dante, me corrigió. Si vas a formar parte de la vida de Luca, al menos deberíamos llamarnos por nuestros nombres de pila. Se sirvió 2 dedos de líquido ámbar de una jarra de cristal. Y para responder a tu pregunta, hombres peligrosos, hombres que han construido imperios y sombras, hombres que hacen lo necesario para proteger lo que es suyo. ¿Es eso lo que soy ahora? Alguien a quien proteger. Eso es lo que estamos aquí para determinar. Dio un sorbo a su bebida, sin apartar los ojos de los míos. Mi hijo ha decidido que eres importante. Eso te convierte en mi preocupación. ¿Tu preocupación o tu problema? Ambos. Dejó la copa con cuidado deliberado. Esmeralda, seré directo. Yo no hago esto. No traigo extraños a nuestras vidas. No permito vínculos que puedan ser explotados. Después de la madre de Luca, se detuvo, apretando la mandíbula. Juré que nunca volvería a hacerle pasar por eso. ¿Por qué? Por su marcha, por amar a alguien que lo abandonaría. El dolor en su voz era crudo, real. Luca tenía 2 años cuando ella se marchó. Un día estaba allí y al siguiente se había ido. Sin explicaciones, sin despedirse. Solo una nota diciendo que ya no podía más, que no podía soportar esa vida, las restricciones, el peligro. Abandonó a su bebé. El horror se apoderó de mi voz. Nos abandonó a los dos, y al hacerlo, le enseñó a Luca su primera dura lección, que el amor es condicional, que la gente se marcha cuando las cosas se ponen difíciles. Los ojos de Dante se encontraron con los míos y vi años de ira, traición y dolor cuidadosamente controlado. No permitiré que vuelva a aprender esa lección. Entonces, ¿qué propones? ¿Que desaparezca? ¿Que le rompa el corazón para protegerlo de que quizás se lo rompan más adelante? No, esa simple palabra me sorprendió. Como he dicho, Luca ha decidido que eres importante, y cuando mi hijo toma una decisión, es muy terco, como su padre. Se inclinó hacia adelante, con los codos sobre las rodillas. En su lugar, te propongo un acuerdo. Sentí un nudo en el estómago por la aprensión. ¿Qué tipo de acuerdo? Pasarás tiempo con Luca, tiempo regular y estructurado. Te convertirás en una presencia estable en su vida, alguien con quien pueda contar. A cambio, me aseguraré de que se satisfagan tus necesidades. No necesito tu dinero, Dante. Todo el mundo necesita dinero, como Moralda. No seas ingenuo. Su voz no era cruel, solo realista. Te he investigado. Sé lo de las facturas, el segundo trabajo, el apartamento con goteras en el techo que tu casero se niega a arreglar. La madre en la residencia de ancianos cuyo cuidado está agotando tus ahorros. Me levanté de un salto, con la furia ardiendo en mi interior. No tenías derecho, tenía todo el derecho. Él también se levantó. Y, de repente, el espacio entre nosotros se sintió cargado, peligroso. La seguridad de mi hijo es mi prioridad. Cualquiera que entre en su vida es investigado a fondo. Pero lo que encontré no era una amenaza. Encontré a una mujer que se mataba a trabajar para cuidar de su familia. Encontré integridad, lealtad, fuerza. Se acercó y me obligué a no retroceder. ¿Quieres cuidar de Luca por bondad? Bien, lo respeto, pero déjame encargarme de algunas de tus cargas a cambio. Pagaré los cuidados de tu madre, tu alquiler, y te daré un pequeño salario por el tiempo que pases con Luca. ¿Quieres pagarme por pasar tiempo con él? ¿Para qué? ¿Para ser su niñera? No, algo brilló en sus ojos. Quiero que seas su amiga, que le des la normalidad que yo no puedo darle, que le muestres amabilidad y calidez y todas las cosas que no existen en mi mundo. ¿Y qué obtienes tú a cambio?
El aire entre nosotros pareció espesarse. La mirada de Dante se posó en mis labios durante un instante antes de volver a mis ojos. La tranquilidad de saber que mi hijo es feliz, saber que alguien en quien confío lo cuida cuando yo no puedo. Bajó la voz. Y tal vez el placer de tu compañía de vez en cuando, a pesar de mi buen juicio, descubro que no me molesta del todo tu presencia. No era una declaración, apenas era un cumplido. Pero la forma en que lo dijo, el calor de sus ojos, hizo que pareciera mucho más. Esto es una locura. Respiré. Me estás pidiendo que, en esencia, forme parte de vuestras vidas, de vuestra familia, a cambio de dinero. Te ofrezco un trabajo, ser el compañero de Luca, su amigo, su... Dudó en la siguiente palabra, como si le costara algo. Su familia, si lo aceptas. Pero solo si lo dices en serio. Solo si estás preparada para quedarte. Porque si aceptas esto y luego te vas, si le enseñas esa lección otra vez, habrá consecuencias. La amenaza fue suave, pero absoluta. Consecuencias. Protejo lo que es mío como Moralda a cualquier precio. Si haces daño a mi hijo, descubrirás exactamente qué tipo de hombre soy bajo los trajes caros y las palabras educadas. Debería haber estado aterrorizado. Debería haberme negado, haberme marchado sin mirar atrás. Pero pensé en la brillante sonrisa de Luca y en sus dos viejos ojos, en la forma en que le había susurrado a su padre, no lo estropees, en un niño pequeño que solo quería ser amado sin condiciones. Si acepto, dije lentamente, tengo mis propias condiciones. La sorpresa se reflejó en el rostro de Dante. En primer lugar, no se trata de dinero. Paga por el cuidado de mi madre si quieres. No rechazaré la ayuda que le beneficie, pero no aceptaré un salario por pasar tiempo con Luca. Él no es un trabajo, es un niño que necesita cariño, y eso no es algo a lo que se le pueda poner precio. La expresión de Dante cambió, y algo parecido al respeto se reflejó en sus ojos. Y en segundo lugar, no puedes controlar cómo interactúo con él. Lo mantendré a salvo. Nunca le haré daño intencionadamente. Pero no le mentiré ni lo trataré como si fuera frágil. Con él seré sincera, de forma adecuada a su edad, pero sincera. Y tú no puedes dictar cómo debe ser eso. ¿Quieres que le entregue el control del bienestar de mi hijo a una mujer a la que apenas conozco? No, le corregí. Te pido que confíes en mí como ya lo hace Luca, que creas que tengo en mente lo mejor para él, que aceptes que tal vez, solo tal vez, no todo tiene que estar controlado, calculado y gestionado. El silencio se prolongó entre nosotros, cargado de tensión. Finalmente, Dante extendió la mano. Trato hecho, pero ten en cuenta esto, Esmeralda. Te estoy dando algo muy valioso, algo que nunca le he dado a nadie desde que su madre se marchó. Te estoy dando acceso al corazón de mi hijo. No me hagas arrepentirme. Le cogí la mano, sentí el calor y la fuerza de su apretón. Vi la vulnerabilidad que tanto se esforzaba por ocultar bajo su imponente apariencia. No lo haré, lo prometo. Por mi vida, no lo haré. Y allí, de pie en aquella biblioteca iluminada por la chimenea, con nuestras manos unidas y nuestros futuros repentinamente entrelazados, sentí los primeros indicios de algo peligroso, algo que no podía permitirme sentir por este hombre complicado, dañado y poderoso. Pero Dante Maldivano ya había reclamado más de lo que sabía. Había reclamado mi tiempo, mi cuidado por su hijo, mi promesa de lealtad. Solo empezaba a darme cuenta de que también podría reclamar mi corazón, lo quisiéramos o no. 3 meses después de nuestro acuerdo, me había convertido en una parte más de la familia Maldivano. Iba 3 tardes a la semana, después de que Lucas saliera del colegio, y pasaba horas ayudándole con los deberes, jugando a juegos de imaginación muy elaborados y dando paseos por los jardines. Los fines de semana me unía a ellos para desayunar y cuando llegaba, Marco ya estaba tramando alguna nueva forma de juntarnos a Dante y a mí. El viejo era descarado. Se olvidaba de mencionar que no podía asistir a las cenas familiares hasta que yo ya estaba allí. De repente, recordaba algún asunto urgente justo cuando Dante, Luca y yo nos disponíamos a pasar la noche viendo una película. Creaba situaciones que nos dejaban a Dante y a mí a solas, siempre con esa sonrisa cómplice y salidas estratégicas. Hoy no fue una excepción. Llegué a las 3 de la tarde y me encontré a Marco,
esperándome con una sonrisa sospechosamente brillante. Ah, Esmeralda, qué oportuna. Dante llega tarde. Una reunión se ha alargado y acabo de recibir una llamada sobre un asunto inmobiliario en Milán. Debo irme inmediatamente. Pero Luca te está esperando en el jardín. Ha estado preparando una elaborada búsqueda del tesoro. Ya sabes cómo se pone. Marco ya estaba cogiendo su abrigo y dirigiéndose hacia la puerta con una velocidad impresionante para un hombre de su edad. Dante debería llegar a casa a las 5:30. ¿No te importa esperar? Antes de que pudiera responder, se había ido, dejándome sacudiendo la cabeza ante su evidente intento de emparejarnos. El hombre estaba decidido. Eso hay que reconocerlo. Encontré a Luca en el jardín, tal y como había dicho Marco. Había preparado un elaborado recorrido con pistas escondidas entre los rosales y los senderos de piedra. Esmeralda, por fin. Nano dijo que me ayudarías a probar la búsqueda del tesoro antes de que papá llegue a casa. Es para su cumpleaños la semana que viene. ¿Crees que le gustará? Le encantará, Piccolo. Todo lo que tú haces, él lo atesora. Pasamos la siguiente hora siguiendo las pistas. Luca ajustaba la dificultad sobre la marcha, queriendo que fuera lo suficientemente desafiante como para impresionar a su padre, pero no tan difícil como para frustrarlo. El cuidado que puso en cada detalle me rompió un poco el corazón. Esta última pista, dijo con seriedad, lleva a su despacho. Escondí su regalo allí. Vamos, tienes que verlo. Me arrastró por pasillos por los que había caminado docenas de veces hasta la pesada puerta de madera del despacho privado de Dante, una habitación a la que nunca me habían invitado a entrar. Luca, no creo que esté bien. A papá no le importará. Ahora eres de la familia. Abrió la puerta sin dudarlo. La oficina era exactamente como me la imaginaba. Madera oscura, muebles de cuero, estanterías con libros en italiano e inglés, un escritorio enorme, con pilas de papeles ordenadas, ventanas con vistas al jardín, todo organizado, controlado, sin revelar nada personal, excepto una pared. Me detuve en la puerta, sin aliento. Toda una pared estaba cubierta de fotografías. No eran los retratos familiares formales que adornaban los pasillos, sino momentos espontáneos. Luca a todas las edades, desde que era un bebé hasta los 6 años, cuando me empujaba hacia el interior de la habitación, y algunas adiciones recientes. Fotos de Luca y yo en la cafetería, en el jardín, leyendo juntos en el sofá de la biblioteca. Alguien había estado documentando nuestro tiempo juntos, conservando esos momentos. Las hace papá, dijo Luca, siguiendo mi mirada. Cuando cree que no nos damos cuenta, dice que nunca quiere olvidar cómo es la felicidad. Las palabras me golpearon como un golpe físico. Me aparté de las fotos antes de que la emoción en mi pecho pudiera desbordarse. ¿Dónde está su regalo, Piccolo? Luca me mostró la caja cuidadosamente envuelta y escondida en un cajón del escritorio. Había hecho un libro, con cartulina grapada llena de dibujos de su familia. Dante y Luca, Marco, la casa, el jardín y en las últimas páginas yo, incluido en celebraciones de cumpleaños, vacaciones, momentos cotidianos. ¿Crees que lo entenderá? Preguntó Luca con ansiedad. ¿Que ahora tú también formas parte de nuestra familia? Me arrodillé a su lado y le cogí sus pequeñas manos y las mías. Creo que lo atesorará igual que te atesora a ti. ¿Pero quieres formar parte de nuestra familia? Sus ojos oscuros, tan parecidos a los de su padre, buscaron los míos con una percepción incómoda. ¿O solo estás aquí porque eres amable y papá te lo pidió? Oh, Luca. Lo abracé. Este niño brillante e intuitivo que veía demasiado. Estoy aquí porque estar con vosotros me hace feliz, porque sois divertidos, inteligentes y amables, porque os quiero mucho. ¿Y papá? La pregunta se ahogó contra mi hombro. ¿También te preocupas por él? Me quedé paralizada. ¿Cómo responder a eso? ¿Cómo explicarle a un niño de 6 años lo que yo misma apenas entendía? Que sí, en algún momento de los últimos 3 meses, Dante había dejado de ser solo el padre de Luca y se había convertido en alguien en quien pensaba con demasiada frecuencia. Alguien cuyas raras sonrisas aceleraban mi pulso. Alguien a quien me sorprendía mirando cuando él no me veía, catalogando los pequeños gestos de afecto que le mostraba a su hijo. El cuidadoso control que solo se le escapaba en momentos privados. Tu padre es un buen hombre, dije con cautela. Un buen padre, lo respeto mucho. ¿Pero te cae bien? Luca se echó hacia atrás y me clavó esa mirada perspicaz. Como se caen bien los adultos,
Porque creo que le caes bien, solo que tiene miedo. ¿Miedo? Tu padre no parece tener miedo a nada. Tiene miedo a que la gente se vaya, a que le vuelvan a hacer daño. Dudó y luego, en un susurro, a ser feliz y luego perderlo. La perspicacia de este niño destrozó algo en mi pecho. Antes de que pudiera responder, oímos abrirse la puerta principal. La voz de Dante llamando. Luca, ¿dónde estás? Aquí. Papá, estamos probando mi búsqueda del tesoro. Se oyeron pasos que se acercaban. Entonces Dante apareció en la puerta, todavía con su traje de negocios. Tai se relajó, con aspecto cansado e increíblemente guapo. Sus ojos me encontraron primero, arrodillada en el suelo de su despacho, y algo brilló en su rostro antes de que su expresión se suavizara. Esmeralda, no sabía que todavía estabas aquí. No, tuve que irme a Milán, respondió Lucas alegremente. Un asunto inmobiliario urgente. Así que Esmeralda se queda hasta que llegues a casa. Hemos estado probando tu búsqueda del tesoro de cumpleaños. La mirada de Dante se desplazó hacia su hijo y esa cuidadosa máscara se transformó en auténtica calidez. ¿Ah, sí? Y yo que pensaba que los cumpleaños debían ser sorpresas. La búsqueda del tesoro es la sorpresa, no que haya una. Lucas saltó sobre sus pies. ¿Puede Esmeralda quedarse a cenar? Por favor, ella ya nunca se queda a cenar porque yo he estado manteniendo deliberadamente la distancia. Me di cuenta de que pasaba tiempo con Luca, pero me marchaba antes de las comidas familiares, antes de las íntimas horas de la noche, protegiendo mi propio corazón de desear cosas que no podía tener. Si Esmeralda no tiene otros planes, dijo Dante, sus ojos encontrando los míos de nuevo. Ella siempre es bienvenida en nuestra mesa. La invitación parecía más que una simple cortesía. Era como una prueba, una oportunidad, un riesgo. Probablemente debería, por favor. Luca me agarró de la mano. Vamos a comer carbonara. El chef Marco hace la mejor carbonara y después podemos ver una película. Es viernes, así que puedo quedarme hasta tarde. Miré a este niño que se había ganado un lugar tan especial en mi corazón y luego a su padre, que nos observaba a ambos con una expresión que no lograba descifrar. De acuerdo, me oí decir. La cena suena estupenda. Luca se alegró. Los ojos de Dante brillaron con algo que podría haber sido satisfacción. Y así, sin más, los cuidadosos límites que había construido comenzaron a desmoronarse. La cena fue una lección sobre la dinámica familiar. Marco, que había regresado milagrosamente de su emergencia, dominó la conversación con historias de la infancia de Dante. Historias claramente diseñadas para humanizar al intimidante hombre que presidía la mesa. ¿Sabías? Dijo Marco con los ojos brillantes, que Dante solía subirse a la encimera de la cocina todas las mañanas para robar galletas antes del desayuno. Su madre lo encontraba allí, todavía en pijama y con chocolate en la cara, jurando que no tenía ni idea de cómo había llegado allí. Lucas se rió. Papá, tú me dijiste que no podía comer dulces antes de las comidas. Tenía 6 años y me faltaba control sobre mis impulsos, dijo Dante con sequedad. Al menos tú pides permiso antes de asaltar el tarro de las galletas. A veces, murmuró Luca, provocando las risas de todos los comensales. Observé a Dante en este entorno doméstico. Vi cómo se ablandaba con su hijo y su padre. La forma en que su mano se extendía automáticamente para limpiar la salsa de la barbilla de Luca. La forma en que escuchaba con auténtico interés las divagaciones de su hijo sobre el colegio, haciendo preguntas que demostraban que recordaba cada detalle de la vida cotidiana de Luca. Este era el hombre que se escondía tras su reputación. El padre que se aseguraba de que su hijo se sintiera escuchado y valorado. El hijo que claramente adoraba a su propio padre, a pesar de su complicada historia familiar. Después de la cena, tal y como habíamos prometido, nos reunimos en la sala de cine para ver una película. Luca eligió una película de animación que yo había visto una docena de veces, pero no me importó. No se trataba de la película. Luca se sentó entre Dante y yo en el gran sofá modular, con su pequeño cuerpo apoyado contra mi costado. A los 10 minutos, su cabeza cayó sobre mi hombro. A los 20 minutos, su respiración se hizo más profunda. A los 30 minutos, estaba completamente dormido, con la mano agarrada a mi manga. Siempre hace esto, dijo Dante en voz baja, casi un susurro para no despertar a su hijo. Se pone cómodo y se queda dormido. Ocurre todas las noches de cine. ¿Lo llevamos a la cama?
Deja que duerma un poco más. Está contento. La mano de Dante se movió automáticamente para acariciar el cabello oscuro de su hijo. Un gesto tan tierno que me hizo un nudo en la garganta. Gracias por hoy, por estar aquí. Me gusta estar aquí. Lo sé. Eso es lo que me aterroriza. Miré al otro lado de Luca, que dormía, y vi a Dante mirándome con una intensidad que me dejó sin aliento. A la tenue luz de la película, sus rasgos eran más suaves, más vulnerables. ¿Por qué te aterroriza eso?, susurré. Porque Luca no es el único que se está encariñando, y eso nunca formó parte del acuerdo. La confesión quedó suspendida entre nosotros, cargada de implicaciones. Debería haberlo dejado pasar, haber cambiado de tema o haber hecho una broma. En cambio, me oí preguntar, ¿sería tan terrible que te encariñaras? Sí. La palabra fue firme, pero sus ojos contaban una historia diferente. Porque no sé cómo hacer esto, Esmeralda. No sé cómo dejar entrar a alguien sin esperar a que se vaya. No sé cómo volver a confiar. No sé cómo ser otra cosa que lo que soy. ¿Y qué eres? Su sonrisa era triste, autocrítica, dañada, peligrosa. Un padre que hace todo lo posible, pero que vive con el miedo constante de que no sea suficiente. Un hombre que ha construido su vida sobre el control porque el caos ya lo destruyó una vez. Quería estirar el brazo por encima del niño dormido que había entre nosotros, tocar la cara de Dante, decirle que era mucho más que sus heridas del pasado. Pero no pude. No con Luca allí. No cuando el momento era demasiado frágil, demasiado precioso como para arriesgarse. No creo que estés tan dañado como crees. En su lugar, dije, creo que eres cuidadoso, protector, y eso no es malo. Lo es cuando te impide vivir. Entonces quizás sea hora de intentar vivir de nuevo. Sus ojos buscaron los míos en la luz parpadeante de la pantalla. ¿Es eso lo que estás haciendo aquí, Esmeralda? ¿Enseñándome a vivir? No, solo estoy siendo yo misma. El resto depende de ti. Algo cambió en su expresión, quizá decisión o rendición. Se levantó con cuidado y levantó a Luca en brazos con facilidad. Ven conmigo, dijo en voz baja. Ayúdame a acostarlo. De todos modos, normalmente se necesitan dos personas. Lo seguí por la casa silenciosa hasta la habitación de Luca, un espacio en el que había estado docenas de veces, pero que se sentía diferente en la oscuridad de la noche. Dante acostó a su hijo en la cama con infinita delicadeza y juntos le quitamos los zapatos a Luca, le subimos las mantas y le enderezamos la almohada bajo su cabeza morena. Era un momento doméstico, íntimo, como algo que haría una familia de verdad. Luca se movió ligeramente y abrió los ojos lo justo para registrar nuestra presencia. «Quedaos», murmuró, casi inaudible. «Los dos, por favor». Dante me miró con una pregunta en los ojos. Asentí. Nos sentamos a ambos lados de la cama de Luca, Dante en la pequeña silla junto a la mesita de noche y yo en el borde del colchón. Y allí, bajo la suave luz de la lamparita, lo vimos volver a sumirse en un sueño profundo, con su pequeño pecho subiendo y bajando, con respiraciones tranquilas. Me preguntó antes, le susurré apenas audible, si quería ser parte de tu familia, no solo su amiga, sino realmente parte de ella. ¿Qué le respondiste? Que estar aquí me hace feliz. Miré a Dante al otro lado de la cama. ¿Me le equivoqué al dejarle albergar esa esperanza? No lo sé. Su honestidad era brutal y hermosa. Hace 3 meses habría dicho que sí. Esa esperanza conduce a la decepción, y no voy a hacerle pasar por eso otra vez. Hizo una pausa y posó la mano sobre el pequeño hombro de Luca. Pero ahora empiezo a pensar que quizá la esperanza vale la pena si la alternativa es esta vida a medias que hemos estado viviendo. Dante, no. Levantó una mano. No digas nada todavía. No hagas promesas ni declaraciones. Quédate esta noche, mañana, la semana que viene. Quédate y ya veremos qué hacemos después. No era una declaración de amor ni un compromiso para siempre, pero viniendo de este hombre cauteloso y herido, lo era todo. Vale, respiré, me quedaré. Y allí, en la tranquila oscuridad de la habitación de un niño, con Luca durmiendo entre nosotros como un puente que unía dos corazones heridos, algo cambió. El acuerdo que habíamos hecho 3 meses antes había evolucionado hacia algo que ninguno de los dos había planeado. Algo que se sentía aterradoramente, imposiblemente como una familia. El cambio fue sutil, pero innegable. Después de esa noche en la habitación de Luca, Dante dejó de luchar contra nuestra creciente cercanía.
Dejó de poner excusas para que me fuera antes de la cena. Dejó de mantener una cuidadosa distancia durante la hora de acostar a Luca. Dejó de fingir que se trataba solo de un acuerdo por el bien de su hijo. Mis días adquirieron un nuevo ritmo. Por las mañanas trabajaba en la cafetería. Por las tardes estaba con Luca. Y por las noches cada vez estaba más presente Dante. Cenábamos juntos, los tres, a veces con Marco, que se unía para aportar su particular estilo de alegre intromisión. Después, mientras Luca hacía los deberes o jugaba, Dante y yo hablábamos. Hablábamos de todo y de nada. Su infancia en esta casa, mis dificultades como hija de inmigrantes, nuestros sueños, miedos, las vulnerabilidades cuidadosamente ocultas que habíamos aprendido a proteger. Era como salir juntos, pero más íntimo. Estábamos construyendo algo con Luca en el centro. Sí, pero también algo que existía solo entre nosotros. En las miradas que duraban demasiado, en los roces accidentales que ya no eran tan accidentales, en la conciencia que cargaba el aire cada vez que estábamos en la misma habitación. Marco lo observaba todo con un deleite apenas disimulado. «¿Sabes?», me dijo una noche, acorralándome en la cocina, mientras Dante estaba arriba arropando a Luca. No había visto a mi hijo sonreír tanto desde antes. Bueno, desde antes de que todo se oscureciera. Marco es un buen hombre, un buen padre, y se está enamorando de ti, lo admita o no. Me puse a llenar el lavavajillas, sin atreverme a responder, porque yo también me estaba enamorando. Me estaba sumergiendo de cabeza en sentimientos que no tenía derecho a tener por un hombre cuyo mundo era tan diferente al mío. «No te asustes, cara», dijo Marco con suavidad. «El amor no siempre es algo malo. Lo es cuando es tan complicado. Todo amor es complicado. La cuestión es si vale la pena la complicación». Me apretó el hombro. Y desde mi punto de vista, viendo a mi nieto tener por fin la familia que se merece, vale la pena, sin duda alguna. 3 semanas después, todo volvió a cambiar. Era un martes por la tarde. Luca y yo estábamos en el jardín. Él me enseñaba el progreso de sus plantones de hortalizas cuando sonó mi teléfono. Un número desconocido. Casi no respondí, pero algo me hizo aceptar la llamada. ¿Es Esmeralda Ruiz? Una voz de mujer, profesional pero tensa. Sí. ¿Quién es? Llamo desde la residencia de ancianos Saint Catherine. Es sobre su madre. Me temo que ha habido un incidente. El mundo se tambaleó. ¿Qué tipo de incidente? ¿Está bien? Se ha caído. Hemos llamado a una ambulancia, pero debería venir. El médico quiere hablar con la familia sobre su estado. Apenas recuerdo haber colgado el teléfono. Apenas registré que Luca me preguntaba qué pasaba. Me movía de forma automática, cogiendo mi bolso y mis llaves, con las manos temblando tanto que se me cayeron 2 veces. «Esmeralda, ¿qué ha pasado?» Bajé la mirada y vi a Luca a mi lado. Tenía el rostro arrugado por la preocupación. «Mi madre, han llamado de la residencia. Tengo que irme». «Lo siento, Piccolo. Sé que te prometí que te ayudaría con tu proyecto de ciencias. ¿Pero se pondrá bien?» La sencilla pregunta, la genuina preocupación de este niño de 6 años, me partió el corazón. «No lo sé. Espero que sí. Rezaré por ella y por ti». Lo abracé rápidamente, con fuerza, y luego corrí hacia la puerta. Llegué al coche antes de que empezaran las lágrimas. Recorrí la mitad del camino de entrada antes de tener que detenerme porque no podía ver a través de ellas. Mi madre y yo teníamos una relación complicada, distante en muchos sentidos, tensada por sus expectativas tradicionales y mis decisiones. Pero seguía siendo mi madre, la mujer que me había criado sola después de la muerte de mi padre, la única familia que me quedaba. Un golpe en la ventanilla de mi coche me hizo sobresaltar. Levanté la vista entre lágrimas y vi a Dante allí de pie, bajo la lluvia que había empezado a caer. Debía de haberme visto desde la casa. Debía de haber venido a buscarme. Bajé la ventanilla. «Estoy bien. Solo necesito un minuto». «No estás bien. Y no vas a conducir así». Abrió la puerta. «Muévete. Te llevaré yo». «Dante, no tienes por qué hacerlo. Sé que no tengo por qué hacerlo. Pero ahora elijo hacerlo. Muévete antes de que nos empapemos los dos». Me deslicé al asiento del copiloto, demasiado agotada emocionalmente para discutir. Dante se sentó al volante, ajustó el asiento para sus largas piernas y volvió a la entrada sin decir nada más. «Luca está con mi padre. Ya le envié un mensaje». Condujo con soltura por la carretera principal. «¿Dónde está la residencia?» Le di la dirección, con la voz ahogada por las lágrimas. Condujo en silencio durante unos minutos, luego se inclinó y me tomó la mano.
entrelazando nuestros dedos. Ese sencillo gesto de consuelo me desarmó. Lloré en silencio mientras Dante conducía y me cogía la mano, sin intentar arreglar ni minimizar lo que sentía. En la residencia, aparcó y se volvió hacia mí. Voy a entrar contigo. No hace falta, Esmeralda. Me acarició suavemente la cara con la mano y me secó las lágrimas con el pulgar. Llevas demasiado tiempo sola. Déjame estar aquí para ti, por favor. Asentí con la cabeza, sin atreverme a hablar. Dentro, un médico nos recibió con noticias mejores de lo que temía, pero aún así graves. Mi madre se había fracturado la cadera en la caída. Necesitaría cirugía y luego una rehabilitación intensiva. A su edad, con sus problemas de salud, era arriesgado. ¿Puedo verla? Me llevaron a su habitación, donde yacía pequeña y frágil en la cama del hospital. Sus ojos encontraron los míos, y por primera vez en años vi verdadero miedo en ellos. Mija, susurró, lo siento. Sé que esto es caro. La cirugía, la recuperación. Sé que no puedes permitírtelo. Shh, mamá, no te preocupes por eso. Solo concéntrate en mejorar. Pero las facturas estarán cubiertas, dijo Dante en voz baja desde la puerta. Tanto mi madre como yo lo miramos sorprendidas. Casi había olvidado que estaba allí. Buenas tardes, señora Ruiz. Soy Dante Maldivano, un amigo de sus hijas. Los ojos de mi madre se abrieron al reconocer el nombre, pero Dante continuó con naturalidad. Las facturas del hospital, la cirugía, la rehabilitación, todo estará cubierto. Solo concéntrese en su recuperación. No puedo aceptarlo. No está aceptando caridad, señora. Está aceptando la ayuda de alguien que se preocupa por su hija. Su mano se posó en mi hombro, cálida y firme, la de alguien que quiere aliviar sus cargas de cualquier manera posible. Después de que se llevaran a mi madre para hacerle las pruebas, Dante y yo nos sentamos en la sala de espera. Me quedé mirando el linóleo gris, procesando todo lo sucedido. No tenías por qué hacer eso, le dije finalmente. Ofrecerte a pagar todo. Lo sé. No puedo pagarte, no durante años. Quizás nunca. No quiero que me pagues. Se volvió hacia mí. Esmeralda, estos últimos meses contigo y con Luca me han dado algo que creía haber perdido. Esperanza, felicidad, un futuro que parece algo más que simple supervivencia. Me cogió la mano de nuevo. Déjame hacerlo, no como pago u obligación, sino porque quiero, porque tú me importas. Para Luca sí, pero también para mí, Dante, sé que esto no es lo que habíamos planeado. Sé que esto comenzó como un acuerdo para beneficiar a Luca, pero en algún momento se convirtió en algo más. Tú te convertiste en algo más. Sus ojos oscuros se clavaron en los míos, vulnerables de una forma que nunca había visto. No puedo prometer que no lo estropearé. Probablemente lo haré, pero te pido que me des una oportunidad de todos modos. ¿Una oportunidad para qué? Para demostrar que puedo ser más de lo que soy, para demostrarte que puedo abrirme, dejar entrar a alguien, tal vez incluso volver a amar si tienes paciencia conmigo. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas. Estás diciendo que me estoy enamorando de ti, Esmeralda Ruiz. Llevo semanas así, tal vez más, y eso me aterroriza. Me aterra perderte como la perdí a ella. Me aterra arruinar esto antes incluso de que empiece. Pero me aterra más no intentarlo. Debería haber sido cauteloso. Debería haber recordado todas las razones por las que esto era complicado. Pero sentado en esa sala de espera estéril, con el futuro incierto de mi madre acechándome, y este hombre dañado y cauteloso ofreciéndome su corazón, la cautela me pareció cobardía. Yo también me estoy enamorando de ti, le susurré, y eso me asusta igual. Su sonrisa fue vacilante, hermosa, transformando su rostro en algo más joven, menos agobiado. Entonces tendremos miedo juntos. Me besó allí, en la sala de espera del hospital, con suavidad, dulzura y promesas. Sabía a nuevos comienzos, a confianza difícil y a los primeros pasos valientes hacia algo real. Cuando finalmente nos separamos, apoyé mi frente contra la suya. Luca se va a poner insufrible cuando se entere. Lleva meses tramando esto. Dante se rió, con una risa genuina y cálida. Lo ha heredado de mi padre. Marco lleva tramando desde el primer día. Se van a llevar todo el mérito. Que lo hagan. Mientras seas mío, pueden decir lo que quieran. Mío. Esa palabra posesiva debería haberme alarmado. En cambio, me hizo sentir segura, como en casa, como si perteneciera a ese lugar. Más tarde esa noche,
después de que mi madre saliera bien de la operación, después de que le cogiera la mano mientras ella, somnolienta, me aseguraba que lucharía por recuperarse. Dante me llevó a su casa en lugar de a mi apartamento. «Quédate esta noche», me dijo cuando empecé a protestar. «Luca querrá saber que estás bien», y dudó. «Dormiré mejor sabiendo que estás cerca». Me quedé y cuando Luca me vio, se lanzó a mis brazos con tanta fuerza que casi me caigo. «Como Moralda, estás bien». No dijo que tu madre se hubiera hecho daño, pero que se pondría bien y que papá se encargaría de todo, lo cual sabía que haría porque ahora se encarga de todos nosotros. De todos nosotros. Esa mención casual hizo que se me llenaran los ojos de lágrimas. «Mira, Piccolo, todos vamos a estar bien». Esa noche, después de que Luca se durmiera, encontré a Dante en su estudio. Levantó la vista de sus papeles cuando entré y su expresión se suavizó. «No puedo dormir. Hay demasiado que procesar». Me senté en el sofá de cuero cerca de su escritorio. «Hoy ha sido un día muy intenso. ¿Me arrepiento? Ni lo más mínimo». Se levantó de su escritorio y se sentó a mi lado, tan cerca que podía sentir su calor. «Tengo que contarte algo sobre la madre de Luca, sobre por qué soy como soy». Le cogí la mano, ofreciéndole mi apoyo en silencio. Se llamaba Valentina. Nos casamos jóvenes, demasiado jóvenes probablemente. Era guapa, encantadora y estaba completamente desprevenida para la realidad de mi mundo. Su voz era monótona, cuidadosamente controlada. Ella pensaba que ser la esposa de un maldivano sería glamuroso, con fiestas, joyas y estatus. No entendía las restricciones, el peligro, el aislamiento. ¿Qué pasó? Pasó Luca. No fue planeado, fue inesperado. Y de repente ella se vio atrapada con un bebé y un marido, cuyo negocio los ponía a ambos en peligro. Empezó a alejarse emocionalmente primero y luego físicamente. Se marchaba durante días alegando que necesitaba espacio, pensaba yo. Se detuvo, moviendo la mandíbula. Pensé que tenía una aventura. La confronté al respecto. ¿La tenía? No. Estaba planeando su huida. Y cuando la presioné, huyó. Dejó una nota diciendo que ya no podía más, que no podía ser madre, que no podía ser mi esposa, que no podía vivir con miedo constante. Su mano apretó la mía. Dejó a nuestro hijo de 2 años como si fuera una carga de la que se sentía aliviada de deshacerse. «Oh, Dante». La busqué durante meses, en parte porque quería respuestas, pero sobre todo porque pensaba que Lucas se merecía una madre que luchara por él, aunque ella no me quisiera a mí. Pero había desaparecido por completo. Y al final me di cuenta de que no iba a volver, que yo tendría que ser suficiente para él. «Tú eres suficiente, más que suficiente. Luca tiene suerte de tenerte». ¿De verdad? Porque a veces me pregunto si lo estoy criando para que sea como yo. Cerrado, desconfiado, incapaz de confiar. Me miró con sus ojos oscuros y atormentados. «Eso es lo que obtienes como Moralda. Un hombre dañado que no sabe amar sin ocultar partes de sí mismo. Un padre que vive aterrorizado cada día por estar fallándole a su hijo». Me acerqué y le tomé el rostro entre las manos. «No le estás fallando. Luca es feliz, está sano y se siente seguro de tu amor, incluso cuando crees que no se lo demuestras lo suficiente. Y no estás tan dañado como crees. Solo eres cauteloso. Y después de lo que has pasado, eso no es debilidad. Es supervivencia. ¿Es eso lo que quieres? ¿Un hombre cauteloso que siempre está esperando que le caiga la otra zapato?» «No». Lo besé suavemente. «Te quiero tal y como eres, cauteloso y dañado, esforzándote por ser mejor. Quiero al hombre que toma fotos de su hijo cuando cree que nadie lo ve. El hombre que crea búsquedas del tesoro, lee cuentos antes de dormir y paga cirugías sin que se lo pidan. El hombre que tiene miedo de volver a amar, pero es lo suficientemente valiente como para intentarlo de todos modos». Me rodeó con sus brazos y me atrajo hacia él. «No te merezco». «Probablemente no, pero de todos modos estás atrapado conmigo». Nos quedamos así durante mucho tiempo, abrazándonos en el silencioso estudio, dejando que la verdad de lo que nos habíamos convertido se asentara a nuestro alrededor. Cuando finalmente me acompañó a la habitación de invitados donde dormiría, se detuvo en la puerta. «Esmeralda, gracias por darme una segunda oportunidad en esto, en la familia, en la felicidad, en la esperanza. Gracias por aceptarla». Me dio un beso de buenas noches, dulce y prolongado, una promesa de más por venir. Y mientras me quedaba dormida en la habitación de invitados de su casa,
Sentí algo que no había sentido en años. Seguridad, un hogar deseado. Las siguientes 3 semanas trajeron una nueva normalidad al hogar de los Maldivano. Dante y yo navegamos por nuestra nueva relación con pasos cuidadosos, aprendiendo el uno del otro fuera del protector amortiguador de centrarnos únicamente en Luca. Cenábamos juntos después de acostar a Luca, aprovechando las encantadas ofertas de Marco para hacer de canguro. Nos robábamos besos en los pasillos, nos cogíamos de la mano bajo la mesa, intercambiábamos miradas elocuentes a través de las habitaciones. Luca se dio cuenta, por supuesto, era demasiado observador para no hacerlo. «¿Papá y tú estáis enamorados ahora?», me preguntó una tarde mientras construíamos un fuerte con los cojines del sofá. Dejé de colgar una manta. «¿Eso te haría feliz, Piccolo?» «Verás, lo he estado esperando desde siempre». «Bueno, no desde siempre, pero desde que empezaste a venir. Ahora le haces sonreír con toda la cara, no solo con la boca». La observación era tan acertada y tan conmovedora que lo abracé. «Eres un niño muy inteligente, Luca Maldivano». «Lo sé, lo dice papá. Lo heredé de no». De repente, se puso serio. «¿Significa eso que te vas a quedar para siempre? ¿Que serás mi verdadera familia, no solo mi amigo?» «Ya soy tu verdadera familia, me quede o no. Pero sería mejor que te quedaras». No era una pregunta. «Sí», asentí suavemente. «Sería mejor que te quedaras». Empecé a pasar más noches allí, durmiendo todavía en la habitación de invitados, pero convirtiéndome en una presencia constante. Mi apartamento estaba casi vacío, un lugar al que solo iba a recoger el correo y la ropa. La recuperación de mi madre progresaba bien, gracias a la excelente atención que el dinero de Dante permitía. Todo encajaba a la perfección, de una forma aterradora, lo que debería haber sido mi primera advertencia de que algo iba a salir mal. La amenaza llegó un martes, 5 semanas después de la operación de mi madre. Estaba en la cafetería, trabajando en mi turno de mañana cuando entró un hombre al que no reconocí. Traje caro, mirada fría, con un aire de violencia casual que hizo que mis instintos de supervivencia se pusieran en alerta. Eysal Ruiz no esperó a que le confirmara nada. «Tengo un mensaje para que le entregues a Dante Maldivano». Se me heló la sangre. «No sé de qué estás hablando. No te hagas la tonta. Todo el mundo sabe que ahora eres su mujer, su debilidad». Se inclinó sobre el mostrador lo suficiente como para que pudiera oler el humo del cigarrillo y la colonia. «Dile que los Rossis quieren renegociar los acuerdos territoriales y que te estamos utilizando como moneda de cambio para asegurarnos de que esté motivado para ser razonable». Los Rossis, la familia rival que Dante había mencionado brevemente antes de cambiar de tema. «Te hemos estado observando, conocemos tus rutinas, las tardes en la casa, las noches que te quedas a dormir, la forma en que paseas por el jardín con el niño». Sonrió mostrando demasiados dientes. «Tienes una rutina muy bonita. Sería una pena que algo la alterara». Se marchó antes de que pudiera responder, antes de que pudiera procesar la amenaza descarada de sus palabras. Me quedé allí, detrás del mostrador, con las manos temblando tanto que tuve que agarrarme al borde para mantener el equilibrio. Me habían estado observando, conocían mi horario, sabían lo de Luca. Llamé a Dante inmediatamente. Contestó al primer tono. «Cara, lo es todo. Alguien de la familia Rossi acaba de amenazarme en la cafetería. Me han dicho que te diga que quieren renegociar los acuerdos territoriales y que me están utilizando como moneda de cambio». El silencio al otro lado del teléfono era ensordecedor. Entonces, con una voz tan fría que me heló la sangre, dijo: «Ve al coche. Marco está fuera. Te traerá aquí ahora, Dante». Ahora, como Moralda, por favor. Nunca había oído esa combinación antes. Orden y súplica. Cogí mi bolso, le dije a mi compañera de trabajo que tenía una emergencia y salí corriendo para encontrar el coche de Marco ya aparcado. El trayecto hasta la finca Maldivano fue tenso y silencioso. La alegría habitual de Marco había sido sustituida por una concentración sombría. Cuando llegamos, Dante estaba esperando en el vestíbulo, flanqueado por hombres a los que había visto ocasionalmente en la casa, pero a los que nunca había prestado mucha atención. Seguridad, guardaespaldas, el recordatorio visible de su otra vida. Me abrazó en cuanto crucé la puerta, con una intensidad casi dolorosa. «¿Te tocó? ¿Te hizo daño?» «No, solo me amenazó. Me habló de influencia y negociaciones. Y lo sé lo que quieren». Se apartó y me tomó el rostro entre las manos.
Esto es culpa mía. Debería haber tenido más cuidado. Debería haber previsto que te verían como una debilidad. Dante, esto es exactamente lo que me daba miedo. Su voz se quebró ligeramente. Por eso no quería dejar que nadie se acercara, porque mi mundo destruye las cosas bonitas. Desde algún lugar detrás de él, oí la voz de Luca. Papá, ¿qué pasa? ¿Por qué Esmeralda parece asustada? Dante cerró los ojos brevemente con dolor. Luca, vete a tu habitación. Pero ahora, Figio. La autoridad en su voz era absoluta, pero percibí la desesperación que había debajo. Vi cómo se desmoronaba el pequeño rostro de Luca. Vi el miedo y la confusión en sus ojos antes de que se diera la vuelta y subiera corriendo las escaleras. El sonido de su puerta al cerrarse con fuerza resonó en el vestíbulo. Está aterrorizado, dije en voz baja. Tenemos que hablar con él, explicarle. No. Las manos de Dante se apartaron de mi cara. Tenéis que iros los dos. Las palabras me golpearon como un puñetazo. ¿Qué? Esto es más grave de lo que pensaba. Los Rossi están moviendo ficha y vosotros estáis en medio. Tú y Luca. No voy a arriesgaros. Así que tu solución es echarnos. Hacer exactamente lo que temes, lo que romperá el corazón de Luca. Mejor un corazón roto que una bala. Su voz era dura, pero vi la agonía en sus ojos. Esmeralda, no entiendes el mundo en el que me muevo. Los Rossi no hacen amenazas en vano. Si dicen que te están utilizando como moneda de cambio, lo dicen en serio. Y la mejor manera de protegerte es hacerte invisible de nuevo. No quiero ser invisible. Lo que tú quieras no importa cuando tu vida está en peligro. Nos miramos fijamente, ambos respirando con dificultad, con la verdad flotando entre nosotros. Lo estaba haciendo de nuevo, levantando muros, alejándose, eligiendo el aislamiento en lugar del riesgo, repitiendo los mismos patrones que habían definido su vida desde que Valentina se marchó. ¿Así que eso es todo?, pregunté, con la voz quebrada. ¿Alguien nos amenaza y tú simplemente te rindes? Demuestras que tienen razón, que soy una debilidad que no puedes permitirte. Te estoy protegiendo. Te estás protegiendo a ti mismo de tener que elegir, de tener que luchar, de tener que arriesgar tu corazón otra vez. Me acerqué, obligándole a mirarme a los ojos. No soy Valentina, Dante. No voy a huir a la primera señal de peligro. Pero si me alejas ahora, si demuestras que no confías lo suficiente en nuestro vínculo como para luchar por él, entonces estás haciendo su trabajo por ella. Le estás rompiendo el corazón a Luca y demostrándole que la gente siempre se va. ¿Qué es mejor, hacerlo yo o qué? Entonces déjale tener una familia. Déjale ver que su padre elige el amor por encima del miedo. Déjale aprender que a veces vale la pena luchar por las cosas que merecen la pena. El rostro de Dante era una máscara de dolor. No entiendes lo que me estás pidiendo. Te pido que seas valiente, que creas que juntos somos más fuertes que separados, que confíes en que sabía en lo que me metía cuando me enamoré de ti. Le cogí la mano y la apreté con fuerza. Los Rossi quieren utilizarme como moneda de cambio. Bien, utiliza eso contra ellos. Demuéstrales que amenazarme es declarar la guerra a la familia Maldivano, que no soy una debilidad, sino una línea que han cruzado por su cuenta y riesgo. Y si te pasa algo, si te hacen daño para demostrar algo, entonces protégeme, como sé que puedes hacerlo, como has protegido a Luca toda su vida, como protegerás a nuestra familia. Hice una pausa deliberada en esa palabra, porque eso es lo que somos ahora, Dante, una familia, y las familias no se abandonan entre sí a la primera señal de problemas. Me miró fijamente durante un largo momento. Las emociones se reflejaban en su rostro: miedo, ira, anhelo desesperado, esperanza. Entonces Marco habló desde donde había estado de pie en silencio junto a la puerta. Tiene razón, Figlio. Mandarla lejos la convierte en un objetivo en cualquier otro lugar y confirma la creencia de los Rossi de que eres vulnerable. Pero ponerla bajo nuestra protección total, dejando claro que es de la familia, es un mensaje que ellos entenderán. Los ojos de Dante nunca se apartaron de los míos. Me estás pidiendo que te convierta en un objetivo permanente, que pinte una diana en tu espalda. Te pido que me dejes elegir mis propios riesgos, que confíes en que soy lo suficientemente fuerte como para manejar tu mundo. Le apreté la mano. Te quiero, Dante Maldivano, y no me iré a menos que me eches físicamente. Así que tienes que decidir ahora mismo si vas a esconderte detrás del miedo
¿O vas a levantarte y luchar por lo que estamos construyendo? El silencio se prolongó. Entonces, lentamente, Dante me atrajo hacia él y me besó con fuerza. Desesperado, lleno de promesas y disculpas y una nueva determinación. Cuando se apartó, su expresión había cambiado. El hombre vulnerable y asustado había desaparecido. En su lugar estaba el jefe de la mafia, el protector, el hombre que había construido un imperio gracias a su fuerza de voluntad y su brillantez estratégica. Marco, convoca una reunión familiar esta noche. Todos los jefes de familia. Su voz era firme. Los Rossi quieren negociar. Negociaremos. Pero primero, vamos a dejar algo muy claro. ¿Qué es eso, jefe? Dante me rodeó la cintura con el brazo y me atrajo hacia él en un gesto de inequívoca posesión. Esa Esmeralda Ruiz está bajo la protección de los Maldivano, con pleno estatus familiar. Cualquiera que la toque nos está declarando la guerra a todos. Me miró. Si vas a formar parte de esta familia, lo haremos de forma oficial. De forma permanente. Dante, ¿qué estás diciendo? Estoy diciendo que te cases conmigo. No algún día. No cuando las cosas se calmen. Pronto. Esta semana, si es posible. Su mano encontró mi rostro, su pulgar recorrió mi pómulo con una delicadeza devastadora. Te amo, Esmeralda, y ya no tengo miedo de eso. Ya no voy a dejar que mi pasado dicte mi futuro. Ya no voy a elegir la seguridad por encima de la felicidad. Eso es lo que dice el miedo. No, el miedo me decía que te alejara. Esto es valentía. Esto es yo eligiendo luchar por ti, por nosotros, por la familia que estamos construyendo. Entonces, ¿qué me dices? ¿Te casarás conmigo y me dejarás pasar el resto de mi vida demostrándote que soy digno de ti? Debería haberlo pensado. Debería haber considerado todas las implicaciones y los riesgos. Pero al mirar sus ojos, al ver la certeza, el amor y la determinación que había en ellos, supe que solo había una respuesta. Sí, sí, me casaré contigo. Su beso fue apasionado, posesivo, lleno de alivio y alegría. Cuando finalmente nos separamos, Marcos sonreía como si hubiera ganado la lotería. Ya era hora. Empezaba a pensar que tendría que encerraros a los dos en una habitación hasta que lo descubrierais. Prácticamente lo hiciste, le dije, riendo entre lágrimas de felicidad. Todas esas emergencias oportunas y citas olvidadas. Un padre hace lo que debe. La expresión de Marcos se volvió un poco más seria. Pero tiene razón, Esmeralda. Una vez que seáis oficialmente familia, las reglas cambiarán. Estarás protegida, pero también vigilada. Tu libertad será limitada. ¿Estás preparada para eso? Miré a Dante, ese hombre complicado, herido y hermoso que me había dejado entrar en su corazón. A pesar de todos los miedos que le gritaban que no lo hiciera, estoy preparada para lo que sea necesario. La voz de Luca llegó desde la escalera. ¿Esto significa que Esmeralda va a ser mi mamá? Todos nos volvimos y lo vimos sentado a mitad de la escalera, con su carita esperanzada y vacilante. Debía de haber estado escuchando todo el tiempo. Dante se acercó a la escalera y se sentó junto a su hijo, abrazándolo. ¿Te gustaría eso, Piccolo? Que Esmeralda forme parte de nuestra familia para siempre, más que nada. La voz de Luca era pequeña pero firme. La quiero, papá. Y te quiero a ti y quiero que estemos todos juntos, realmente juntos, como las familias de verdad. Entonces eso es lo que seremos. Dante besó la cabeza de su hijo. Una familia de verdad, de las que permanecen unidas pase lo que pase, de las que luchan unas por otras. Luca se abalanzó sobre mí y me rodeó la cintura con los brazos. Vas a ser mi mamá de verdad. Lo abracé con fuerza. Este niño brillante y valiente que me había elegido mucho antes que su padre. De verdad, Piccolo, para siempre. La reunión familiar de esa noche fue una lección sobre el mundo de Dante. 15 hombres se reunieron alrededor de una enorme mesa en una sala en la que nunca antes me habían permitido entrar. Los jefes de las familias aliadas, todos comprometidos con los mismos códigos que regían la vida de Dante. Me senté a su lado, con su mano entrelazada con la mía sobre la mesa, a la vista de todos. Una declaración, una afirmación. Habló en italiano demasiado rápido para que pudiera seguirlo por completo, pero capté las partes importantes. Esmeralda Ruiz, protección de Maldivano, futura esposa, familia. Cuando terminó, uno de los hombres mayores se inclinó hacia adelante. ¿Estás seguro de esto, Dante?
Incorporar oficialmente a una forastera a la familia. Estoy seguro de que ya ha demostrado su lealtad, su fuerza y su compromiso con mi hijo. La boda se celebrará esta semana. Y después, cualquiera que la amenace tendrá que responder ante todos nosotros. A los Rossi no les gustará. Que los Rossi se vayan al infierno. La voz de Dante era fría como el acero. Han amenazado lo que es mío, eso se acaba ahora. Mañana les enviaremos un mensaje, claro e inequívoco. Si quieren una guerra, se la daremos. Pero si quieren negociar, lo harán con respeto. Los hombres alrededor de la mesa asintieron, aceptando su autoridad. La reunión se disolvió en cuestiones logísticas y estratégicas que yo no necesitaba entender. Este era el mundo de Dante, y él se encargaba de él. Más tarde, cuando todos se habían ido y Luca por fin se había dormido, Dante y yo nos quedamos en el jardín bajo las estrellas. Sus brazos me rodeaban, mi espalda presionada contra su pecho, ambos procesando la enormidad de lo que habíamos comprometido. ¿Tienes miedo?, preguntó en voz baja. Terrorizada admití, pero también segura. Esto es lo correcto, Dante. Nosotros, esta familia que estamos construyendo, lo siento en mis huesos. Ojalá pudiera prometerte seguridad, una vida normal. No quiero lo normal, quiero lo real. Y esto somos nosotros. Es lo más real que he sentido nunca. Me giró entre sus brazos con expresión seria. Te quiero, Esmeralda Ruiz. Pasaré cada día de nuestro matrimonio demostrándotelo. Yo también te quiero. Y pasaré cada día recordándote que eres digno de ser amado. Nos quedamos allí, bajo las estrellas, abrazados y soñando con el futuro. Un futuro que comenzaría en 3 días con una pequeña y rápida boda en la finca Maldivano. Un futuro que continuaría navegando juntos por las complicadas aguas de su mundo. Un futuro que se ampliaría antes de lo que pensábamos. Porque 2 meses después, tras casarnos en una ceremonia que hizo llorar a Luca y que dejó a Marco insufriblemente satisfecho por su éxito como casamentero, me hice una prueba que mostró 2 líneas rosas. Gemelos. Íbamos a tener gemelos. Cuando se lo conté a Dante, su rostro pasó por una sucesión de emociones. Sorpresa, miedo y finalmente alegría pura. Más familia, susurró, con la mano cubriendo mi vientre a un plano con reverente cuidado. Más amor, más razones para seguir luchando, para seguir eligiendo la valentía por encima del miedo. Luca, cuando le dijimos que iba a ser hermano mayor de 2 bebés, gritó tan fuerte que se oyó en toda la casa. Les voy a enseñar todo. Cómo construir fuertes y hacer reír a No, y cómo hacer sonreír a papá. Esta es la mejor familia del mundo. Y allí, de pie en la biblioteca donde realmente había comenzado todo, con Luca bailando a nuestro alrededor y los brazos de Dante rodeándome con fuerza y nuestros gemelos creciendo bajo mi corazón, tuve que estar de acuerdo. Esta no era la familia que había planeado. Era complicada, peligrosa, construida sobre cimientos de trauma y difícil de confiar. Pero era real, era nuestra. Y era sin duda la mejor familia del mundo. Porque a veces las mejores cosas de la vida no son las opciones seguras, son las valientes. Las opciones que nos obligan a abrir nuestro corazón a pesar de todos los miedos que nos gritan que lo mantengamos cerrado. Las opciones que nos transforman de personas que simplemente sobreviven en personas que realmente viven. Había entrado en una cafetería hacía 3 meses esperando que fuera un día cualquiera. Salí habiendo conocido a un niño solitario de ojos oscuros y una sonrisa que podía iluminar el mundo. No sabía que ese niño me llevaría a su padre, a un hombre que había olvidado cómo esperar hasta que yo se lo recordé, a un amor complicado e imperfecto, pero que valía absolutamente la pena correr todos los riesgos. Dante Maldivano se había apoderado de mi corazón sin quererlo, y yo me apoderé del suyo, intencionadamente, con fuerza, para siempre. En sus brazos, rodeada de nuestra familia, con gemelos creciendo bajo mi corazón y un futuro lleno de posibilidades extendiéndose ante nosotros, finalmente comprendí lo que realmente significaba el hogar. No era un lugar, ni la seguridad, ni la comodidad, ni la tranquilidad, sino el sentido de pertenencia. Ser elegida y elegir a cambio. Construir algo hermoso a partir de pedazos rotos. Y saber en lo más profundo de tu ser que has encontrado a las personas por las que vale la pena luchar, por las que vale la pena arriesgarlo todo, a las que vale la pena amar con todo tu corazón. Al diablo con las consecuencias.
Esta era nuestra familia, nuestro amor, nuestro futuro, y lo era todo.